Este video se centrará en comentar la presente fotografía titulada El rey Jorge V de Inglaterra perseguido por un mendigo y, al igual que con el video de la amputación de la pierna del sargento Antonio Bustos, se dará un contexto para explicarla. En esta ocasión se explicará brevemente la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo la situación en Inglaterra tras el conflicto bélico. El personaje que se aprecia al centro del carruaje es el rey Jorge V, quien nació en 1865 y subió al trono el 6 de mayo de 1910, siendo coronado al año siguiente junto con su esposa, la reina María. Durante su reinado surgieron diversos movimientos sociales, además de atravesar la Primera Guerra Mundial. Aunque el poder recaía más en el primer ministro, Herbert Henry Asquith, y su sucesor, David Lloyd George, así como en la Cámara de Lores, la figura del rey seguía siendo importante para los ciudadanos. Para explicar la fotografía, nos centraremos en comentar el impacto económico de la Primera Guerra Mundial en Inglaterra. La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento bélico desarrollado entre 1914 y 1918, tras la cual gran parte de Europa terminó devastada económicamente, afectando a las naciones de Reino Unido y Francia de manera importante, mientras que el Imperio Alemán, el Imperio Turco Otomano y el Imperio Ruso desaparecieron, dando lugar a nuevas naciones. Aunado a ello, la capital financiera del mundo dejó de ser Londres para trasladarse a Nueva York. La guerra también transformó parte de la sociedad mundial, no solo porque una fracción de la población civil se convirtió en combatiente en los países que sufrieron invasiones, sino también por la destrucción dejada tras la guerra. Esto es, además de los efectos durante la guerra, los que se dieron posterior al conflicto fueron catastróficos para millones, pues las principales potencias sufrieron la destrucción parcial o casi total de fábricas, campos y granjas, que eran medio de producción clave dentro de su industria, además que su infraestructura, como las vías de ferrocarril y los mismos ferrocarriles, carreteras y puentes se vieron afectados. Todo este panorama generó una crisis económica importante que las naciones trataron de resolver de diversas maneras durante la década de 1920. Por ejemplo, al inicio, Alemania, Australia y Hungría imprimieron mayor cantidad de papel moneda, lo que provocó una hiperinflación, esto es, al haber mucha de su misma moneda sin que tuvieran reservas que la sustentaran, perdió tanto valor que incluso en Alemania se llegó a imprimir un billete de 100.000 millones de marcos alemanes. Otros países como Estados Unidos y Reino Unido redujeron sus gastos sociales, pero no lograron crear empleos. Sin embargo, a diferencia de los otros países, Estados Unidos no sufrió destrucción interna. No solo permanecieron varias industrias, sino que se mejoraron, mucho gracias al implemento de la producción en masa, o sea, la producción en mayor cantidad de productos como automóviles y electrodomésticos, y como había más, también llevó al abaratamiento de los precios, haciendo que mayor cantidad de personas los consumieran. Pero aunque había trabajo, gracias a que existía una industria, los salarios no crecieron tanto, así que las personas compraban a crédito, lo que a la larga lo llevó a ser el centro de una fuerte especulación y de la crisis más fuerte del siglo XX, el crack de la bolsa de 1929. Pero a Gran Bretaña, uno de los ganadores, la guerra la llevó a una de las mayores catástrofes económicas de su historia, pasando de ser uno de los mayores inversores en el extranjero a uno de los mayores deudores, y Londres dejó de ser el centro financiero por excelencia del mundo. Para esta nación, los problemas económicos comenzaron desde 1914, con el inicio de la guerra, ya que para financiarla, Gran Bretaña monetizó su deuda, lo cual provocó un efecto inflacionario. Pero, ¿qué significa eso? Al igual que otros países, Gran Bretaña operaba bajo el patrón oro, esto es, que dependiendo de sus reservas en oro, era la cantidad de dinero que emitía. De esta forma, las personas en lugar de usar monedas de oro, manejaban papel dinero o billetes, así como monedas del que su valor, teóricamente hablando, estaba sustentado en las reservas de oro de la institución que emitía el dinero, en este caso, el Banco Central.
Para financiar la guerra, Gran Bretaña monetizó su deuda, lo que quiere decir que solicitó préstamos a su banco central, el cual emitió más dinero del que correspondía a sus reservas de oro, con lo que el valor real de la moneda bajó, lo que se conoce como inflación. Así, la monetización de la deuda provocó un efecto inflacionario, haciendo que el valor de la moneda cayera y que aumentaría con el paso de los años. Tras la guerra, los precios de los productos en Inglaterra habían aumentado 2,5 veces su costo. La libra esterlina se depreció 34,2% frente al dólar. Durante la guerra, hubo ocupación en las fábricas. El desempleo pasó de cerca del 3% antes de la guerra a alrededor de 1% durante y a 11% tras ella. Esto es, el desempleo se disparó. Para 1920, varias fábricas habían cerrado y las que subsistían acumulaban años de obsolencia tecnológica, como la textil y la del carbón, dos de las principales industrias inglesas. Los obreros se negaban a perder lo poco que tenían en cuestión laboral, fortaleciéndose en sindicatos y realizando múltiples huelgas para evitar los abusos de los patrones y luchar por mejores condiciones de trabajo, además de evitar cualquier posible abuso por parte de los empleadores. Todo esto sin dejar de lado la expansión de las ideas socialistas entre grupos que consideraban que sus líderes políticos no se preocupaban por ellos y la posibilidad de que podían obtener triunfos gracias a las luchas sociales que se habían dado. Según varias versiones, Jorge V no fue afecto a los movimientos sociales que surgieron en Inglaterra, como el sufragista, el laborista o socialista, pero trataba de entender las necesidades de su gente. Sin embargo, la crisis que atravesó Gran Bretaña rebasó todos los intentos de estabilidad tras la guerra, y el país tardaría años en recuperarse. La presente fotografía, titulada El rey Jorge V de Inglaterra perseguido por un indigente, se capturó, según la descripción, cuando el rey Jorge V viajaba en su carruaje rumbo al Derby de Epsom, por lo que probablemente fue tomada el 2 de junio de 1920. El Derby de Epsom es una carrera de caballos realizada en la ciudad de Epsom, condado de Surrey, en Inglaterra, que es programada para el inicio de junio y se lleva a cabo anualmente desde 1780. Como dato curioso, en el Derby de Epsom de 1913, el caballo del rey golpeó a la sufragista Emily Davidson, cuando, al parecer, intentó poner un cartel de protesta en el caballo del rey y murió 4 días después del accidente. En la fotografía podemos apreciar al rey sentado en su carruaje, que es la figura al centro, acompañado por su tercer hijo, el príncipe Enrique, duque de Gloucester, y corriendo a un lado un mendigo que les pide limosna. Si centramos la mirada en el mendigo, podemos apreciar varias cosas. En primer lugar, su sombrero, que en algunas páginas es referido como un sombrero derby o similar, era un sombrero común en la época, aunque menos formal, siendo común tanto en trabajadores como en soldados durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, ese tipo de sombrero sigue usándose en la actualidad. El corte de cabello del personaje nos muestra un rasurado casi a ras con un flequillo. Probablemente el rasurado sea para evitar los piojos y el flequillo para conservar un aspecto elegante con el sombrero puesto. La ropa está desgastada, los guantes y abrigo deshilachados, botas y pantalón sucio, además del suéter holgado, lo que puede hacer pensar que o no era originalmente de él o ha adelgazado mucho. Sin embargo, el detalle que llama la atención es que al parecer cuelgan 2 medallas de su suéter, indicativo de que fue soldado del ejército, aunque no podríamos determinar su grado ni otro dato debido a la poca definición de las mismas. En sí, lo que apreciamos en la fotografía es un exsoldado británico de la Primera Guerra Mundial pidiendo limosna al rey de la nación por la que luchó y que al parecer es ignorado, mientras se dirigen a un espectáculo de carrera de caballos. Aún así, no podríamos condenar a los personajes por su indiferencia. De entrada, desconocemos si le dieron alguna moneda o si consideraban que al darle alguna provocaría que los asediaran cada que salieran. Aunado a ello, no podemos pasar por alto que en esos momentos Inglaterra estaba atravesando una de las crisis económicas más profundas, por lo que los exsoldados indigentes debieron ser muy comunes en una Inglaterra tras la Primera Guerra Mundial, considerando el enorme desempleo que se dio, la complicada situación laboral y el hecho de que muchos de ellos regresaron mutilados o con trastornos mentales que los hicieron llevar una vida muy diferente.
La fotografía no solo retrata un hecho bochornoso, también las diferencias que, en ocasiones, llegan a tener distintos actores de diferentes clases sociales tras los conflictos bélicos. Y digo en ocasiones, porque la corona inglesa logró sobrevivir a la Primera Guerra Mundial, a diferencia de otras como la rusa, y será de las pocas que subsista para llegar a ver la Segunda Guerra Mundial y que se ha logrado mantener. Finalmente, hay que destacar que esta situación no fue exclusiva de Gran Bretaña. Varias naciones enfrentaron profundas crisis económicas que hicieron a la población de estos países actuar de maneras distintas. En algunos, los ciudadanos se cuestionaron de la utilidad de las recientes democracias, por las que habían dejado de ser reinos. Otras cuestionaron a los grupos internos que consideraban ajenos. Algunos más optaron por gobiernos más rígidos y que intervinieran fuertemente en la economía. A la larga, las consecuencias sociales de estas crisis económicas serían una de las múltiples causas de la Segunda Guerra Mundial.